Hace poco se dio a conocer en distintos medios de comunicación y redes sociales un escándalo el cual fue conocido como el escándalo del Propofol. Varios médicos del hospital italiano sustraían esta droga, la cual era utilizada para fines anestésicos en distintos pacientes, para llevarlas a fiestas y utilizarlas con fines sexuales. Pero más allá de la investigación judicial que se está llevando a cabo, el video de hoy no busca ahondar sobre esta causa, sino más bien poner el foco de atención sobre una de las implicaciones, la cual se llama Delfina o Fini, y esta tiene un apellido muy particular, el cual no es desconocido para nada en la historia argentina. Delfina lleva como apellido Lanuse, y uno de los integrantes de su familia fue Alejandro Agustín Lanuse, expresidente de facto de la Argentina, siendo su abuelo Antonio primo del dictador y ministro de Defensa durante el gobierno de Juan Carlos Onganía. Alejandro Agustín Lanuse no fue una figura menor antes de llegar a la presidencia. Participó junto a Benjamín Menéndez de un intento de golpe de Estado fallido contra Juan Domingo Perón. Tras esto, fue encarcelado hasta un día antes del bombardeo a Plaza de Mayo que finalmente derrocó al gobierno de Perón. Durante la presidencia de Guido se dio un enfrentamiento entre dos facciones militares, los azules y los colorados. Los azules querían una incorporación democrática del peronismo, mantener sus conquistas sociales, pero excluir la figura de Perón, mientras que los colorados querían una erradicación total de toda forma de peronismo. Lanuse pertenecía al bando de los azules, los cuales terminaron dando un golpe de Estado contra el gobierno de Arturo Umberto Illia. Se instala en el gobierno la autodenominada Revolución Argentina, la cual llevó a la presidencia a Juan Carlos Onganía. Tras el estallido social conocido como el Cordobazo y la muerte de Aramburu a manos de la guerrilla conocida como Montoneros, Lanuse junto a otros militares aprovecharon la oportunidad para precipitar el final de Onganía. Lanuse decidió demoler la represión al Cordobazo precisamente por este motivo. Tras la salida de Onganía, los militares decidieron designar como nuevo dictador a Roberto Marcelo Levingston para que ocupara su lugar. Levingston duró muy poco en la presidencia, ya que se produjo nuevamente un estallido social en Córdoba que lo desplazó de la presidencia, llegando ahora sí Lanuse a ser presidente. Yo, Alejandro Agustín Lanuse, juro a Dios nuestro Señor y a la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina para el que he sido designado, observando y haciendo observar en cuanto de mí dependa el Estatuto de la Revolución Argentina y la Constitución Nacional. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demandan. Durante su gobierno se llevaron a cabo varias obras públicas, tales como represas, centrales eléctricas, puentes y rutas. Su gobierno en cuanto a política exterior del país se caracterizó por un marcado pragmatismo. Recompuso las relaciones diplomáticas con China, no tuvo problema con ninguno de sus pares latinoamericanos, llegando a reunirse con figuras tan distintas como Allende y Franco. En cuanto a Allende, tuvo un pedido formal por parte de la CIA para participar de una conspiración contra su gobierno, pero él se negó rotundamente. Uno de los episodios más oscuros de su gobierno fue la masacre de Trelew. Varios presos políticos, tanto de izquierda como peronistas, se fugaron del penal de Rawson para ser nuevamente capturados y fusilados, cometiéndose contra ellos crímenes de lesa humanidad. Lanuse buscaba el Gran Acuerdo Nacional, el cual consistía en una salida democrática convocando a todas las fuerzas políticas. Por eso su gobierno estuvo conformado por ministros de ideologías tan distintas como radicales, conservadores y socialistas. Lanuse también incluía en este gran acuerdo nacional al peronismo. Para eso tuvo un acercamiento con Perón. Por eso le devolvió sus sueldos adeudados como presidente, sus bienes, sus títulos militares y lo más importante, el cadáver de Eva Perón. Se llevó a cabo una reforma constitucional con un objetivo puramente político, el cual era que el peronismo no ganara las elecciones. Se modificó la Constitución por un decreto, sin llamar a una asamblea constituyente como le pide la misma Constitución. Las reformas tenían una cláusula de caducidad, es decir, que duraban hasta determinada fecha, salvo que una asamblea constituyente
las ratificara o las rechazara. Posteriormente, estas reformas fueron dejadas sin efecto ya que no hubo tal asamblea constituyente. Para llevar a cabo estas reformas, la dictadura se valió de un consejo de juristas, el cual estaba conformado por figuras tan destacadas como Carlos Fay, el cual, con el pasar del tiempo, fue uno de los ministros de la Corte Suprema de la Nación. Las reformas más destacadas fueron la eliminación del colegio electoral, estableciéndose la elección directa tanto para presidente, diputados y senadores, se agregó el tercer senador por la minoría, se estableció el sistema de balotaje, se redujo el periodo presidencial de 6 a 4 años y se permitió la reelección presidencial. Hay que remarcar nuevamente que todas estas reformas fueron llevadas a cabo durante una dictadura militar, lo cual es completamente anticonstitucional. El gobierno anunció las elecciones para el 11 de marzo de 1973, pero impuso como condición que los candidatos que vayan a participar de las elecciones tengan que encontrarse en el país y fijar domicilio antes de determinada fecha, una trampa que había puesto el mismo Lanusse para perjudicar a Perón. Por esta proscripción, Perón designó como candidato a presidente en representación del peronismo a Héctor Cámpora, el cual ganó las elecciones y con él volvió nuevamente la democracia a la Argentina. Pero la democracia nuevamente duró muy poco en el país, produciéndose nuevamente un golpe de Estado en 1976, instaurándose la peor de las dictaduras militares. Pero contrariamente a lo que uno pensaría, Lanusse estuvo sumamente en contra de este nuevo golpe de Estado. Lanusse fue una de las pocas voces que se animó a hablar de los desaparecidos en ese momento, ya que a él mismo le tocó la muerte de un familiar. Elena Holmberg fue prima hermana de Lanusse y también funcionaria diplomática durante la dictadura en Francia. Comenzó a generar ruido una información que comentaba la cual era la reunión entre Firmenich y Macera. Le había dicho a varios periodistas que contaba con información y documentos para destruir la carrera de Macera. Sus restos fueron encontrados en descomposición en el río Luján. Elena, antes de esto, buscaba reunirse con su primo Lanusse. Por pedir el esclarecimiento de la muerte de su prima, Lanusse sufrió la cárcel durante toda la dictadura hasta el regreso a la democracia, donde fue uno de los tantos testigos que participaron en el famoso juicio a las juntas. Se llama al estrado al señor Alejandro Agustín Lanusse. Señor general, ¿jura usted decir verdad de todo cuanto dijere y fuere preguntado? Sí, juro. Tome asiento, por favor. ¿Profesión u oficio? Profesión militar y deseo agregar vocación militar. En agosto del 76 ya fui sancionado por mi permanente repudio a los procedimientos entonces llamados por izquierda. También tuve entrevistas con el general Videla después de cumplir el arresto que me impusiera en agosto del 76. Allí le hice saber mi criterio respecto a los procedimientos que se realizaban en el ejército, con oficiales encapuchados y todos o muchos de ellos al margen de la ley. ¿Qué le contestó? Que las órdenes estaban escritas y concretas y no incluían esas cosas. Y le digo, usted a mí no me puede decir que ignora lo que sucede. Es obvio que yo recuerde que yo también he sido comandante en jefe y presidente de la República. No puedo concebir un comandante en jefe y un presidente de la República pretendan alegar que ignoraban ese tipo de episodios. Durante el gobierno de Menem se mostró sumamente en contra de los indultos hacia los militares. Lanusse finalmente murió sin grandes lujos ni propiedades productos de la corrupción. Este video no busca reivindicar en lo más mínimo la figura de Lanusse, ya que como vimos, muchísimas personas sufrieron producto de sus acciones. Lo que sí busca es ver las distintas sombras y luces que tuvo uno de los tantos personajes que transitaron la historia argentina y cómo hoy en día todavía su apellido sigue generando polémica.